continuamos con más de Visión 2021 y de Guatemala nos vamos, cruzamos el Caribe y llegamos a Quisqueya la Bella. Va a estar con nosotros hoy el señor Raúl Ovalle, socio director de Analítica. Don Raúl ha ejercido como miembro participante de consejos de administración de varias empresas del mercado de valores, incluyendo la presidencia del Comité de Riesgo y Cumplimiento de Puestos de Bolsa. Bienvenido, don Raúl. ¿Cómo le va en esta oscura pero muy fresquita mañana aquí en Santo Domingo? Muchísimas gracias. Primero que nada, gracias por la invitación. Para mí y en nombre de Analítica es un privilegio participar en este foro con tan distinguidos panelistas y un foro, por supuesto, muy, muy bien organizado. Muchas gracias. No, para nosotros es un honor tenerlos a ustedes. Y bueno, los dejamos entonces en compañía de Raúl y su presentación. Cómo no. En el día de hoy, como saben, voy a hacer breves puntualizaciones sobre la reactivación económica que esperamos en República Dominicana, por supuesto enfocándome en las perspectivas y riesgos. Y para iniciar, me gustaría contextualizar qué ha significado COVID en términos de crecimiento para la República Dominicana. Y quizá para ello me gustaría mostrar esta lámina donde se ve el crecimiento del PIB real histórico en República Dominicana desde la fundación del Banco Central hasta lo que transcurrió durante COVID, que fue una caída de 6,7%, la mayor caída desde el año 1966, un periodo hace casi 50 años de guerra civil incluso. Y lo notorio aquí, que vale la pena resaltar, es que previo a COVID, Dominicana logró un periodo de 16 años consecutivos de crecimiento sin recesión o de crecimiento sostenido, por lo que COVID vino a interrumpir ese episodio. Esto de por sí es una noticia que en el contexto regional tenemos que entender que tanto multilaterales como inversionistas reconocen ese track record, como se diría, que tiene Dominicana de poder crecer y crecer alto. La tasa de crecimiento potencial dominicana anda alrededor de 5% y las autoridades esperan que se pueda llegar a ese 5% tan rápido como el año que viene. No solamente nuestras autoridades, también multilaterales como Banco Mundial y FMI están esperando crecimiento entre 4 y 5%. Nosotros en Analítica, de hecho, tenemos una perspectiva más optimista de entre 5,75, 6,25, en un contexto de una inflación que estaría en principio por encima del rango meta del Banco Central, aunque solamente transitoriamente durante el año que viene. Y si tomamos en cuenta que el horizonte de política monetaria del Banco Central es de 2 años, estaríamos esperando que ya hacia 2022 la inflación pueda retornar hacia los niveles del rango meta. Ya más adelante comentaremos qué puede estar explicando esta dinámica de precios, que no es solamente exclusiva de República Dominicana, sino que ha estado también ocurriendo en otros países de la región. ¿Cómo se ve este inicio de la recuperación o este freno de la desaceleración cuando se compara con el resto de la región? Pues Dominicana compara favorablemente cuando ya a diciembre el crecimiento interanual había descendido a -1, pero viniendo, por supuesto, de una caída brutal, una de las más grandes de la región, de hecho, en el periodo de abril de cerca de 30%. ¿Qué puede estar explicando lo que ha sido este freno de la desaceleración y la recuperación que estamos viendo? Bueno, primero hay que reconocer que la economía dominicana es una economía bastante diversificada. Contrario a lo que ocurre en otros países de la región que están extremadamente concentrados en sectores como turismo, por ejemplo, o incluso sectores como finanzas. En República Dominicana, la contribución directa del sector, por ejemplo, turismo, es alrededor del 7%, si bien hay unos encadenamientos en cuanto a valor agregado bastante importante. Hay que reconocer que sectores como comercio, sectores como transporte, vivienda, que son parte de toda la cadena de sectores servicios,
también tienen una participación importante. Construcción, manufactura, también otros sectores más vinculados a las industrias también son sumamente importantes. Y esto es relevante en el contexto de la interrelación que tiene nuestra economía con la economía estadounidense. Cuando uno mira las exportaciones de bienes, las importaciones de bienes, las llegadas de turistas internacionales e incluso las remesas, nos vamos a dar cuenta que Estados Unidos es por lejos nuestro principal socio comercial, emisor de turistas, pero también de donde recibimos mayor cantidad de remesas, y aunque aquí no lo muestro en la lámina, pero es de nuestro principal emisor de inversión extranjera directa. ¿Por qué esto es tan relevante? Porque de cara a la recuperación venidera, esperamos que la demanda externa, sobre todo en el primer semestre del año, sea uno de los protagonistas explicando la recuperación. Y aquí le traigo una lámina que pienso es relevante para todos los países representados en este foro, eh, que tiene que ver con el estímulo fiscal que la nueva administración de Biden estaría empleando en Estados Unidos. Y de manera muy breve, lo que podemos notar aquí es el PIB real medido en billones de dólares del año 2012, cómo se veía en la senda pre-COVID, en este verde más intenso, y cómo en ausencia del estímulo fiscal de Biden, la recuperación hacia esa senda iba a ser más lenta y se iba a alcanzar alrededor de 2023. Pero con el estímulo de Biden, lo que probablemente estaría ocurriendo es que en la segunda mitad del año y principio del 2022, la economía americana puede incluso crecer por encima de su potencial. Esto, por supuesto, podría tener consecuencias sobre la inflación, pero lo más importante aquí es que la actividad y el empleo se verían bastante recuperados. Y por esa interrelación que previamente les comenté que tiene nuestra economía con Estados Unidos, estamos esperando que justamente el comercio internacional sea uno de los principales protagonistas en lo que sería la recuperación de la República Dominicana. Pero también no podemos desconocer lo que han sido las políticas, tanto monetarias como fiscales, que implementaron nuestras autoridades para paliar lo que fue o lo que sigue siendo todo el periodo de la pandemia. En estas láminas, a la izquierda, pueden ver el tamaño del estímulo fiscal de la República Dominicana, que de hecho ha sido el mayor de la región y compara incluso con el que se vio en economías avanzadas como España, por ejemplo, cuando se considera el tamaño de la economía. Estos estímulos, muy similar a lo que ocurrió en otras zonas geográficas, incluyeron subsidios directos a familias, incluyeron por supuesto, subsidio a empresas para mantener parte de la fuerza de trabajo operando, etcétera. Pero también hubo, como sabemos, estímulos monetarios importantes. De hecho, nuestro Banco Central todavía mantiene una tasa de política monetaria en niveles bastante bajos, históricamente bajos, de hecho, con tasa de política monetaria de alrededor del 3% y una batería de otros programas de crédito directo a empresas, tasas laxas, etcétera, que esperamos se mantengan durante el año 2021 mientras va ocurriendo la recuperación. En la medida en que se va materializando la recuperación, por supuesto que esto se vendría retirando, acorde con una política consistente con los fundamentos macro. Por supuesto, de cara al 2021 y producto del endeudamiento público que se generó a partir de COVID, que en esta lámina podemos ver cómo la deuda consolidada alcanza en 2020 66% del PIB, viniendo de 50,5%, es el mayor incremento, de hecho, desde en los últimos casi 20 años, desde el episodio que tuvimos de una crisis financiera doméstica a principios de los 2000. Y por supuesto que hay una necesidad en términos fiscales de comenzar a introducir disciplina fiscal para paliar el incremento de la deuda pública. Incremento de la deuda pública que cuando vemos economías avanzadas, Latinoamérica, nosotros no fuimos la excepción, implementamos varios de los programas que se hicieron en otras zonas geográficas, pero por supuesto esto tiene que ser gestionado en lo adelante. Y uno de los puntos fundamentales que las autoridades han planteado
ha sido la necesidad de una reforma fiscal a diseñarse en 2021 para ser implementada en 2022. En ese contexto, debemos reconocer que las principales calificadoras, cuando vemos y hacemos el comparativo con países de la región, mantienen o perspectiva estable o negativa, pero quiero aquí resaltar que a pesar de COVID y de las consecuencias económicas de COVID, en el 2020 no hubo un deterioro en nuestras calificaciones crediticias. Hasta aquí una contextualización. Me gustaría entonces enfocarme ahora en cuáles son los principales riesgos que van a afrontar las autoridades. Y como en la mayoría de los países, el principal, por supuesto, seguirá siendo la gestión del virus, ¿no? La gestión de la pandemia. Estamos atravesando, como sabemos, una segunda ola. Potencialmente se habla de una tercera a pesar de las vacunas por todo este tema de las nuevas variantes. Una pregunta que es sumamente importante es cuánto tiempo de inmunidad garantizan estas vacunas, un tema que en mi opinión no se ha tocado lo suficiente, pero hasta que la pandemia no haya sido controlada por completo, se va a constituir en el principal riesgo a gestionar por las autoridades. En el caso de la República Dominicana, cuando comparamos indicadores de grado de utilización del sistema hospitalario, como la cantidad de camas, la cantidad de unidades de cuidado intensivo y o los ventiladores que se utilizan en el sistema, podemos notar que durante las últimas semanas ha habido una reducción del pico que se generó hacia finales de enero, posterior a lo que fueron las fiestas navideñas. Entonces, por supuesto, estas son unas noticias positivas y sobre todo en el contexto de que la vacunación ha iniciado finalmente en República Dominicana, pero no podemos caer en la complacencia. Tenemos ya Costa Rica con alrededor de 100.000 personas no vacunadas, sino dosis administradas, Panamá con 60.000, Dominicana tiene semanas que comenzó con apenas 15.000, alrededor de 15.000, y este esfuerzo de vacunación tiene que mantenerse durante el año. Pero hay un riesgo importante aquí en términos logísticos. Aquí les muestro en esta tabla, muy breve, cuánto tendría que ser la vacunación o la administración de dosis diarias hasta diciembre del 2021 para garantizar que el 70% de la población esté vacunada. Y estamos hablando de 44.000 personas todos los días para que al cierre de este año el 70% de la población esté vacunada. Fíjense que para diciembre del 22, si por alguna razón el ritmo fuera reducido a cerca de un poquito menos de la mitad, alrededor de 20.500, entonces tendríamos un año adicional de espera, ¿no? Para completar este 70% de la vacuna. El presentador anterior mostraba unas láminas interesantes sobre los indicadores de movilidad y entonces la vinculación entre vacuna y movilidad es muy relevante porque la medida en que el proceso de vacunación sea más ágil, entonces estas medidas que introduce el gobierno pueden ser flexibilizadas. Mientras no ocurra, probablemente tengan que mantenerse. Y entonces los sectores económicos que son intensivos en el contacto físico podrían o se recuperarían más lento. ¿Cómo comparan entonces estas cifras con lo que estamos viendo actualmente en la región? Pues países como Argentina andan en 20.600, Perú 14.400 diarios. Países como Chile sí tienen un programa de vacunación más exitoso con cerca de 130.000 personas diarias. Entonces, este sería probablemente el gran reto. Dominicana, que acaba de arrancar, como les dije, hace pocas semanas, tiene el primer reto de garantizar la oferta de vacunas. Pero una vez esté la oferta de vacunas ya en el país, tenemos alrededor de 800.000 actualmente, el reto es lograr que diariamente la mayor cantidad de personas puedan ser vacunadas para que este proceso ocurra, ojalá y que durante todo el año 2021, que es lo que las autoridades han indicado que planean hacer. Otro reto importante está, por supuesto, en el empleo. Y aquí, en esta lámina, podemos ver cómo anda la recuperación de la caída que ocurre a partir de marzo. Fíjense que el empleo, aquí le estamos presentando cada línea dividido por los niveles de
salario mensual expresado en dólares para que sea más fácil la comparación entre los países. Y van a notar que en los segmentos altos, de ingresos altos, de salarios altos, ya ha habido una virtual recuperación. Por ejemplo, entre segmentos de 900 a $1,380. Pero en los segmentos más bajos, dígase de $0 a $500 mensuales, todavía falta más de un 50% del empleo para recuperarse. Muchos de estos empleos actualmente cuentan con apoyo estatal. Si ese apoyo estatal se fuese a retirar, estos números fueran peores. Pero si no se retira el apoyo estatal, entonces el déficit fiscal, por supuesto que se mantendría mayor y el endeudamiento seguiría incrementándose. Este es el dilema que están enfrentando las autoridades y por eso el plan de vacunación es tan importante, porque en la medida en que sea exitoso, probablemente estas actividades que generan estos empleos se recuperen. Aquí estamos viendo la misma lámina, lo único que a nivel sectorial. Van a ver como un sector, hoteles, bares, restaurantes, vinculado a la cadena de valor del turismo, tiene apenas un 35% del empleo recuperado con relación a los niveles prepandémicos. Hay sectores como comercio que ya andan por 77%. Como le dije anteriormente, este es el gran reto que van a tener que afrontar las autoridades en el 2021. En el caso del sector turismo, la caída vino desde 7 millones de llegadas anuales a 2,7 millones, lo que nos remontó a los niveles de llegada que teníamos en el año 1999. Entonces, el reto para volver a recuperar esto a los niveles de 7 millones no es menor. Sin embargo, Dominicana, cuando compara en términos de llegadas con relación a otros países como Jamaica, Cancún, que se viene recuperando un poquito más rápido que nosotros, de hecho, ya muestra signos de que, por supuesto, lo peor ya pasó. Todavía queda un camino importante para recorrer, pero hay un plan de parte de las autoridades de recuperación del turismo que está siendo implementado. Hay un foco transitorio al principio en el turismo interno, que ha sido de hecho bastante exitoso, pero sabemos que aunque contribuye, lo más importante es la llegada externa. Aquí quiero conectar con lo que dije al principio, el estímulo fiscal americano. Son nuestros principales emisores de turistas, por lo que una recuperación más rápida de la economía americana incidirá positivamente en esta llegada de turistas a Dominicana, y un plan de vacunación efectivamente implementado también podrá ser una buena venta para esos turistas que vienen desde Estados Unidos. En el caso de las remesas, otro componente importante que también le mencionaba al principio, hubo un salto brutal, no solamente en Dominicana, esto también lo vimos en el resto de la región, pero aquí quiero volver a resaltar cómo Estados Unidos, aquí estoy mostrando la variación de las remesas que crecieron en 1.000 millones, alrededor de 1.132 millones de dólares en el año 2020. La gran parte de ese crecimiento provino de Estados Unidos. De hecho, países como España y otros lo que vieron fueron disminuciones. Entonces, nuevamente conecto con el estímulo fiscal, va a ser bastante positivo para República Dominicana y logrará compensar un poco lo que es la caída de la oferta de divisas producto de la reducción del turismo. De hecho, cuando uno calcula el cambio, la variación hacia 2021 de la oferta de divisas del sector privado, dígase, las que provienen del turismo, las que provienen de la inversión extranjera directa, las exportaciones de nuestro commodity, oro, etcétera, la suma nos da cerca de 4.700 millones de dólares que estarían ingresando a la economía dominicana. Pero ¿qué ocurre? Que aunque las remesas son las más importantes, las que tradicionalmente son las más importantes cada año son justamente las de turismo. Entonces, este incremento de divisas a nivel privado sería, no necesariamente compensaría la caída de las fuentes públicas, que sería cerca de 6.000 millones de dólares, y provendría esa reducción del ajuste fiscal esperado en el presupuesto, lo que implicaría que el tipo de cambio probablemente se va a depreciar a niveles que van a superar
el histórico pre-COVID, que andaba entre 3,5% y 4% en la última década. Durante los peores momentos de COVID, andaba cerca de 4 veces ese número, una depreciación interanual de 15%. Por supuesto, se ha venido controlando de manera satisfactoria. A la fecha anda más cerca de un 8,5%, pero pensar en que la moneda se va a depreciar en el 21 en los niveles pre-COVID, entendemos que es algo bastante optimista, porque todavía, a pesar de los flujos de remesas, van a estar faltando estos importantes flujos de turismo. Esto, por supuesto, ha provocado que la inflación haya incrementado. Esto, entre otros factores, porque hay un componente importante, cerca de la mitad, de hecho, de la canasta de precios, donde los bienes transables, comercializables con el exterior, inciden. Y hoy la inflación anda en 6,2%, por encima del rango meta del Banco Central en 3 y 5%. Los principales componentes o grupos de bienes explicando el incremento de la inflación incluyen alimentos y bebidas, transporte y vivienda. Entonces, es un tema que las autoridades tendrán que gestionar por las consecuencias, sobre todo en la sociedad que esto implica, pero sabemos que lo que ha venido ocurriendo con la inflación también ha pasado en el resto de la región, aunque en el caso de Dominicana cerramos con la inflación similar a la de Guatemala, más alta de este grupo de países de Centroamérica. A pesar de todo lo que le he comentado, cuando comparamos esa depreciación que le mostré previamente con la variación de las reservas internacionales del Banco Central, República Dominicana compara favorablemente en Centroamérica. De hecho, incrementó en más de 20% y llevó la reserva a los niveles históricos de más de 12,000 millones de dólares, donde se mantienen hoy en día. Y es una de las principales señales de fortaleza macro que tiene el país y así lo han percibido los inversionistas. Ya para concluir, me gustaría comentar cómo vemos tanto la postura de las autoridades, Hacienda y Banco Central en este contexto. Entonces, primero, recalcar que el contexto macro que están enfrentando ambas autoridades es uno de brecha de producto todavía negativa, de alto desempleo, en el caso de Hacienda, de endeudamiento creciente y elevado. En el caso del Banco Central, tendríamos una inflación, como les dije, alrededor del límite superior del rango meta, superándolo, y una depreciación cambiaria mayor al promedio histórico. La postura de las autoridades, dado este contexto, en el caso de Hacienda, sería una contractiva o procíclica, así de hecho está estipulada en el presupuesto, pero condicionada a la materialización de riesgos COVID. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si por alguna razón este proceso de vacunación se da más lento y la economía no se recupera a tiempo, es posible que tengan que mantener algunas de las medidas que este año, de medidas de apoyo y de subsidio que este año estarían eliminando. En el caso del Banco Central, dado el contexto que tiene, la postura de las autoridades es una todavía expansiva, es decir, contracíclica, por supuesto condicionada a la recuperación de la actividad. Si la recuperación de la actividad se da antes de lo esperado, probablemente el Banco Central entonces gestione y comience a retirar los estímulos. ¿Cuál sería el principal reto? En el caso fiscal, ajustar el desvío del 2020 sin frenar la reactivación económica. Y aquí el rol de las APPs es fundamental. Tenemos una ley recién creada, menos de un año, y la implementación será un gran reto para las autoridades para poner en marcha grandes proyectos de infraestructura que son requeridos. En el caso del Banco Central, el reto sería impulsar el crecimiento vía los estímulos, evitando deslizamientos de la moneda que se traspasen a inflación por encima de lo esperado. Y finalmente, dado eso, ¿qué estaríamos esperando? Bueno, una emisión global en el primer trimestre que ya se dio, un diseño de la reforma fiscal implementarse a partir del 2022, como les comentaba, y en el caso del Banco Central, incremento de tasas a partir del segundo semestre, condicionado a la recuperación económica. Con esto concluimos la presentación y nuevamente agradeciendo la invitación a participar en este evento. Muchas gracias. Excelente presentación, Raúl. Muchísimas gracias por el análisis de los números, de cómo está hoy el país y las proyecciones que se tienen. Como venimos retrasados, solo dejo una pregunta para el final, a menos que tengamos alguna de nuestra audiencia. En estos momentos no tenemos ninguna, pero yo sí te quiero hacer una pregunta y la misma que hice con los presentadores anteriores, y es,
sí, en función de tus perspectivas de lo que va a ocurrir este año en República Dominicana, ¿qué nota crees que a fin de año les vas a estar poniendo al país de cómo transcurrió el 2021? Sí, no, muy buena. Yo le colocaría en la anotación clásica una B más, probablemente. Ujú. Y la razón es que pienso que la reactivación va a darse en parte por la ola que va a venir americana. Creo que se subestima un poco el nivel del estímulo americano y cómo eso va a afectar positivamente a Dominicana. Creo que las autoridades están haciendo un trabajo bueno en cuanto a el plan, digamos, de vacunación, etcétera. Probablemente tendrán que ser más agresivos para lograr la meta que se han impuesto y por eso no le podría dar yo una A completa, pero le doy la B más al país como un todo porque Dominicana va a crecer más que la región, va a retomar una senda de crecimiento que en el pasado, insistí, 16 años consecutivos. Sé que los inversionistas van a ver COVID simplemente como un asterisco. Entonces, en varios indicadores económicos, Dominicana va a rankear mejor que la región y por eso tendría esa B más desde mi punto de vista. Excelente, por lo tanto coincidís. Hace un rato uno de los speakers previos que tuvimos justamente dijo que de los países más preparados para enfrentar el post-COVID era República Dominicana y es bueno escuchar que desde Dominicana la percepción es la misma, que están muy bien posicionados en este sentido. Totalmente. Muchísimas gracias, Raúl, por tu presentación. Con esto cerramos el bloque de República Dominicana. Próximamente vamos a irnos a Nicaragua y con eso terminamos la recorrida por los 7 países y cuando terminemos de ver qué pasa en Nicaragua junto con Cantar, con Buchic International y con el BCIE, vamos a estar analizando el panorama de la región ya en su conjunto. Así que con esto cerramos este bloque y vamos a ver cómo seguimos con 100 Ideas Visión 2021.